Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Múltiples rostros de la ciudadanía es un libro que se presentó recientemente aquí en el Colegio de San Luis. Tenemos la obligación de voltear a ver lo que este libro propone. Varios de los investigadores que estuvieron en la presentación editorial coincidieron en reconocer las grandes aportaciones que hace sobre los pueblos originarios, entre otros aspectos la multiculturalidad, la representación política y el poder local. Vamos a platicar el día de hoy con quien coordinó esta presentación editorial, el maestro Agustín Ávila, quien nos va a platicar sobre el trabajo que él ha hecho particularmente en comunidades indígenas en San Luis Potosí y las importantes aportaciones y aprendizajes que sin duda tienen nuestros pueblos originarios. Comenzamos, bienvenidos. El Colegio de San Luis realizó el pasado 15 de marzo el conversatorio El arte de la paz, la no violencia como catalizador de desarrollo social, con la participación de Ben Lama Rinchen, quien es director de la Fundación Sakya y maestro residente del Centro Budista Sakya con sede en Alicante, España. En este evento se habló acerca de los distintos riesgos que están presentes en el mundo, como la extinción de la especie humana, la crisis del medio ambiente y el desarrollo de inteligencia artificial, los cuales afectan a toda la vida en el planeta, y que para atenderlos se necesita una cooperación internacional. A su vez, Lama Rinchen argumenta que lo que más se necesita en el mundo es una ética que surge del reconocimiento de la interdependencia, es decir, compartir con los demás en distintos aspectos para lograr paz, seguridad y felicidad, una solución donde todos ganamos. Ben Lama Rinchen ha logrado miles de seguidores a lo largo de los años, apoyado con medios y formatos de comunicación del siglo XXI, fomentando el ecologismo y el humanismo. Puedes consultar la grabación de este conversatorio en nuestra página de Facebook en la sección de videos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio desde el Colegio de San Luis. Hace unos días, el pasado 21 de marzo, aquí en el Colsan se presentó un libro muy interesante porque tiene que ver con un tema que hoy se está discutiendo en muchos espacios y es los múltiples rostros de la ciudadanía, multiculturalidad, representación política y poder local. El autor es un investigador de un centro público de investigación hermano nuestro, del CIESAS, y estuvo a cargo de Víctor Leonel Juan Martínez. Este libro lo comentaron, lo presentaron varios académicos, entre ellos varios de nuestra institución, y hoy vamos a platicar con quien estuvo a la cabeza de este esfuerzo de presentación editorial, y es el maestro Agustín Ávila, a quien le doy la más cordial bienvenida y que ustedes ya conocen como uno de los protagonistas principales de impulsar estos temas de multiculturalidad y trabajo desde hace un buen tiempo con los pueblos originarios. Maestro Agustín, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por invitarnos y con mucho gusto estamos para acompañarnos y para comentar sobre estos temas. Precisamente, bueno, pues a usted no le son ajenos, su experiencia a lo largo de muchos años ha tenido que ver precisamente con el trabajo en los pueblos indígenas de San Luis y de otros estados. Cuéntenos, ¿cuál es la importancia de haber presentado un libro como este aquí en el Colegio de San Luis? Muy bien. Yo veo dos aspectos que me parece que hay que destacar. El primero tiene que ver con la presencia indígena en San Luis. Y el segundo tiene que ver con el enfoque de este texto que se ha presentado. Y alrededor de los dos puntos me voy a permitir ofrecer algunos comentarios. En primer lugar, hay que llamar la atención el censo de 2020 de INEGI. Reveló que un poco más del 20% de la población total del estado se reconoce como indígena. Es decir, que son portadores de una cultura adicional y diferente a la cultura general y ordinaria.
Cuando antes era solo el 10%, en unos censos de hace algunos años. En realidad lo que pasa es que depende cómo se haga la contabilidad. El 10% es en relación a los hablantes, Cierto. a los que son hablantes de lenguas indígenas, pero los que se reconocen como portadores de una cultura, herederos de una cultura, que es ya un criterio internacional, no es muy bien. solo estatal o nacional, es un criterio internacional. Resultó que el 20%, es decir, muchísimo. Y esto es importante porque los indígenas, además de otra cultura, de un gran número de población, también son electores. Entonces, se ha dado importancia desde hace unos, notable importancia desde hace unos 20 años a la presencia indígena también en términos de los procesos electorales, porque en un estado con elecciones cada vez más competidas, más reñidas, más cerradas, el voto indígena con frecuencia ha sido el fiel de la balanza. Eso ha permitido dar lugar a que en el caso de San Luis se haya generado una legislación de avanzada en relación a otros estados a nivel nacional, como es el reconocimiento como sujetos de derecho público a las comunidades, que si tenemos oportunidad explicaremos en detalle. Es importante lo que esto, le pido que me anote el punto. Pero bueno, entonces, en el caso de San Luis tenemos sobre todo 3 grupos lingüísticos: los nahuas, los tenec o huastecos y los pames o xiohui. Son 3 grupos con historias distintas, con culturas que tienen diferencias, pero también hay elementos históricos y estructurales que son semejantes, ¿no? O sea, unos y otros fueron en su momento, durante la colonia, despojados de sus territorios. Unos y otros han tenido que luchar por sus territorios, por sus tierras, y en ese sentido han mostrado una vitalidad sobresaliente porque, digamos, si hablamos de 23 municipios donde la presencia indígena es significativa, sobre todo en la Huasteca y la zona media, bueno, en esos municipios hay un proceso de larga lucha, de lucha histórica por recuperar sus tierras, que ha sido exitosa. En varios municipios del 50% al 70% de la tierra está en manos de las comunidades. Eso es otro factor muy importante que va a jugar en los nuevos procesos. ¿Por qué? Pues porque el 52% de los recursos naturales de este país están asentados en tierras indígenas. Y aquí en San Luis, recursos naturales, recursos turísticos, están en tierras indígenas. Entonces eso genera un factor de interés económico, de contradicción política, o sea, que hay que tomar en cuenta porque está jugando en todo el proceso. Bien. Ahora, yo creo que por fortuna también en todo esto el Colegio de San Luis cada día tiene una presencia más significativa, más clara y más sustantiva en estos procesos. ¿A qué me refiero? Todos los poderes del Estado, en su momento, han convocado al Colegio de San Luis para que participe, colabore, apoye, contribuya con conocimiento a las consultas indígenas, que son de ley hoy en San Luis, que son obligatorias por ley, y ahí cuando no se ha consultado, pues echaron abajo el plan de desarrollo, el plan estatal de desarrollo, la ley electoral. Entonces no es... Sí, no es cualquier cosa. Son un grupo que ha estado luchando y lo ha logrado gradualmente por un reconocimiento, claro, y por una inclusión. Es como sentirse extranjero en su, claro, propia tierra, cuando tenían el marco legal, claro, en contra y amenazados, claro, por diversas condiciones. Y hoy este reconocimiento, bueno, con los votos de estas zonas indígenas, se gana o se pierde elecciones. Claro, así es. Entonces, bueno, en ese sentido el colegio, digamos, vayamos a una contribución sustantiva y de impacto nacional del colegio a los procesos indígenas. Aquí en el colegio elaboramos el padrón de comunidades indígenas de San Luis Potosí, que fue el primer padrón a nivel nacional.
Y no es cualquier cosa porque es lo que permite saber quiénes son los sujetos de derecho, quiénes son los interesados y a quién es necesario atender, y en última instancia, quiénes son los que tienen capacidad, personalidad jurídica para hacer exigible la ley, el cumplimiento de la ley. Entonces, otra vez, no es cualquier cosa, y el colegio ha sido protagonista de esto. Pero bueno, también el Congreso, el CEPAC, como organismo autónomo, han pedido la colaboración del colegio para las consultas. Hemos estado en las consultas, en el Plan Estatal de Desarrollo, que fue un plan muy exitoso. También el colegio participó desde la consulta hasta el diseño de lo que es el desarrollo indígena en San Luis Potosí, que también es un precedente a nivel nacional porque ya es por ley. Que esté en un plan de desarrollo ya es algo que está en la ley y que es exigible por lo mismo, ¿sí? Bueno, el mismo INE nos pidió al colegio apoyo, y de hecho al INE le dimos un curso se dieron cuenta que era importante, les dimos un curso sobre la cuestión indígena en San Luis, que fue el primero a nivel nacional también, o sea, y relevante no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista social, porque todo esto permitió, y la información que tenemos en el colegio, permitió que una comunidad como La Palma no fuera dividida. En los escenarios de distritos electorales, La Palma es una comunidad PAME que está una parte en el municipio de Rayón y otra parte en el municipio de Tamazopo. Después le paso un mapa para que lo pueda ilustrar. Y entonces la redistritación los iba a dividir. Una división más. Una redistritación hecha desde el escritorio. Desde el escritorio y sin el conocimiento necesario. En ese sentido, el colegio ha sido una fuente de conocimiento, pues ahora sí que verificable, sólido, no son ocurrencias. Así es. Que ha apoyado estos procesos. El Colegio de San Luis, efectivamente, como lo ha comentado ya el maestro Agustín Ávila, ha tenido estos proyectos, estos trabajos desde hace varios años, en donde se ha reconocido la importancia de esta presencia multicultural en nuestro estado, en la región, en el país, y efectivamente varios aspectos, proyectos que han tenido esta perspectiva de los pueblos originarios por las consideraciones políticas, sociales, económicas que innegablemente tienen. Vamos a ir a una pausa y vamos a ir platicando con nuestro invitado de hoy. Antes los invito para que nos acompañen en el siguiente bloque, en el bloque 2 y 3 del programa. Tuvimos la oportunidad de conversar justo en los días que nos visitó acá en el Colegio del Autor, en el Colegio de San Luis, perdón, el autor de este libro, Múltiples Rostros de la Ciudadanía, Multiculturalidad, Representación Política y Poder Local, el doctor Víctor Leonel Juan Martínez, investigador de CIESAS en la sede de Oaxaca, un autor, un académico indígena, precisamente oaxaqueño, y bueno, pues les compartimos esta charla. Regresamos para cerrar el programa con nuestro invitado de hoy. Continuamos. Víctor Leonel Juan Martínez, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Pacífico Sur, con sede en Oaxaca. Este texto aborda fundamentalmente procesos de construcción de ciudadanía en comunidades y regiones indígenas. ¿Por qué surge la inquietud de estudiarlo a partir de la ciudadanía? Porque yo soy de una comunidad indígena, soy zapoteco, de una comunidad que se llama Villa y Azordaz, en los valles centrales de Oaxaca, y en algunas ocasiones, cuando coincidían las asambleas locales de elección de autoridades del ayuntamiento, coincidían a veces con procesos de elección a diputados federales, locales, y entonces yo veía cómo la asamblea de un lado estaba realizando un proceso de elección de sus autoridades, de su gobierno local, con reglas que tenían que ver con voto público a mano alzada, con elección por ternas, en donde las personas que eran nominadas para ocupar un cargo muchas veces exponían sus razones para no ser nominadas a ese cargo.
Y en algún rato que tenían los ciudadanos, se distraían un poquito de la asamblea o había algún receso y pasaban a votar a la urna que estaba ahí colocada en el Palacio Municipal, en donde había planillas o había candidatos, fórmulas de candidatos por partidos políticos que no conocían, que en el mejor de los casos habían ido a pedir el voto. Entonces yo me preguntaba por qué esta diferencia y por qué en muchos casos, estamos hablando hace años antes del reconocimiento de lo indígena en el marco constitucional mexicano, decía yo, ¿por qué esta diferencia? ¿Y por qué lo indígena se ve como poco democrático? En muchos casos así se le calificaba o se le descalificaba, cuando son procesos de construcción de ciudadanía diferentes, diferenciados, con otras reglas, con otros instrumentos, con otros valores, y entonces eso digamos que esa fue una de las principales motivaciones iniciales para empezar a estudiar estos procesos. Entonces ahí lo que vamos a encontrar es precisamente cómo se construye la ciudadanía en las comunidades, en las regiones indígenas, a qué lógica responden, qué es lo que se protege, qué es lo que se busca, qué es lo que se persigue con esta construcción y las formas diferenciadas de ejercicio de la ciudadanía en contraste con la democracia liberal que tiene sus propios mecanismos, sus propias ciudadanías. Pero además de eso, entonces, pues yo me percataba, y es mucho de lo que aborda ese libro, por eso el título también de Múltiples Rostros, yo me percataba que un ciudadano comunitario, una persona de la comunidad indígena, dejaba un ratito su ciudadanía comunitaria aquí y se iba a la ciudadanía representativa en el voto, en la urna, ¿no? Y en algunos casos también me topé que había personas que tenían ya doble nacionalidad o ciudadanía americana y ahí también ejercían sus propios derechos, sus propias obligaciones como ciudadanías y no estaban desligadas de la ciudadanía comunitaria. Y luego también me encontraba que en algunos casos esta misma persona era comunero o era ejidatario y ahí tenía también un conjunto de derechos, de obligaciones ligadas al régimen de propiedad de la tierra. Y entonces veía yo que había un conjunto de ciudadanías distintas ejercidas por la misma persona, de acuerdo al espacio, al ámbito, al tiempo en que se requería realizar, ¿no? Y entonces en gran medida eso es parte de lo que busca el libro, entender estos procesos en un marco sociohistórico y entender particularmente los distintos procesos sociales, culturales, económicos, políticos que están atravesando a las regiones indígenas y que empiezan a mover también estas condiciones, esta construcción y este ejercicio de las ciudadanías. Digamos que han estado en un embate permanente, ¿no? Las comunidades indígenas, recordemos, desde la época de la colonia, la época del México independiente. En el México independiente las comunidades indígenas desaparecen del escenario nacional en el marco constitucional e institucional que se construye. La primera constitución mexicana excluye a los indígenas, no forman parte del gran pacto social de la nación. Incluso entre los diarios de los debates, si encontramos, veremos afirmaciones en el que se decía que no podían ser esa población retrógrada, bárbara, no podían ser la base constitutiva de una nueva nación. Es decir, hay un racismo desde la creación del Estado mexicano, de la República Mexicana como tal, y sin embargo los indígenas subsistieron en la Constitución del 57, pensadores como Ignacio Ramírez, el Nimbromante, un periodista, político, diputado, también alertaba de lo que él señalaba una ficción constitucional. Es una ficción constitucional, decía, considerarnos y establecernos como una nación homogénea cuando hay tantos pueblos, tantas culturas diversas, tantas lenguas y tantas formas distintas de ver la vida. Y él ofrecía una salida, él proponía una salida que era elevar a los indígenas a la esfera de la ciudadanía, darle derechos y obligaciones, decía, y con ello nosotros podremos hacer una nación sólida, férrea, unida en esta diversidad. Prevaleció la ficción constitucional porque los indígenas siguieron sin aparecer, como siguieron sin aparecer en todo el México posrevolucionario, y no solo siguieron sin aparecer, sino que las políticas estatales fueron primero un intento de aculturación
de aculturación de los pueblos y las comunidades indígenas, de quitarles la lengua. Recordemos que hubo políticas intensivas para desincentivar, en el mejor de los casos, el uso de la lengua, cuando no incluso reprimirla abiertamente. Pese a eso, en la segunda mitad del siglo pasado, pues se constituyó un sólido, un férreo movimiento indígena que estableció una agenda de derechos muy concreta, que empezó a crear su propia intelectualidad indígena, que empezó a desarrollar desde posturas epistémicas muy interesantes, pues precisamente contenidos sólidos a estas demandas de reconocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades como sujetos de derecho colectivo, ¿no? Sujetos políticos, sujetos sociales y sujetos de derecho también. Entonces, digamos que estos procesos siguen los embates, y hay particularmente desde los 80s con una implementación más férrea del neoliberalismo, que va por las riquezas, los recursos naturales que están básicamente en regiones indígenas, las mayores en este país. Pues ahí está este embate y esa lucha, pero hay también una respuesta de lucha, de búsqueda de la libre determinación, de ejercicio de la autonomía, y bueno, tan es así que ahorita estamos hablando de estos temas cuando hace 30 años era prácticamente imposible, era muy poco hablar en las mismas instituciones académicas, muy poco en los ámbitos estatales, solamente instituciones obviamente como el Instituto Nacional Indigenista, que si bien tenía esta raigambre, estos ejes como el de la aculturación, también tuvo al mismo tiempo un desarrollo propio de una intelectualidad, de servidores públicos, de académicos que se sumaron a esta construcción de lo indígena y a esta reivindicación del indígena, no como un sujeto cultural solamente, sino particularmente como un sujeto político, ¿no? Y eso fue trascendental para el cambio de los paradigmas y para que este empuje de los pueblos y comunidades llegara precisamente incluso a que se dieran cambios constitucionales. Surgió el ZLN, se dio una movilización muy importante, hubo cambios. Esto es lo que quiero decir, es que los embates ahí están, y en buena medida el libro también habla de estos embates y cómo las comunidades los están procesando. Obviamente hay riesgos, ¿no? Ahí hablo también de algunos riesgos que se están enfrentando, riesgos de corrupción con la descentralización de recursos, riesgos de la pérdida de identidad cultural, de la sustitución de prácticas culturales, pero creo que las comunidades se han fortalecido, están en constante movimiento, y eso ha permitido también generar cambios importantes sin perder sus raíces y sus principios, sí adecuarse a las nuevas situaciones y a los nuevos contextos en que se desenvuelven. Bueno, yo creo que los pueblos indígenas ahora siguen luchando, como en las últimas décadas, por cuando menos 3 ejes importantes, sobre el cual se derivan otros más, por supuesto, ¿no? Que son los derechos a la libre determinación y autonomía, al territorio y a eso que llamamos desarrollo de acuerdo a su perspectiva propia, ¿no? En algunos países les llaman planes de vida, el vivir, comunalidad, bueno, una construcción propia de lo que desde fuera denominamos desarrollo, ¿no? Creo que han sido la lógica que ha alimentado las luchas de los últimos años, y eso tiene que ver obviamente con el tener sus propias prácticas para elegir a sus gobiernos locales, tener capacidades de autogobierno, el tema de la representación política ante los órganos del Estado, la defensa del territorio, no solo de la parte de la superficie, que es la que el marco constitucional y jurídico mexicano es el que permite, sino también el poder decidir sobre el subsuelo y sobre el aire, defender precisamente todo este territorio. Yo creo que sigue siendo esta la agenda. Obviamente han cambiado los contextos, han cambiado las luchas, han cambiado los actores, pero centralmente siguen siendo estas las que alimentan la lucha indígena, y es que también son parte de las asignaturas pendientes del Estado mexicano, ¿no? Las reformas, tanto la del 94, que fue meramente declarativa, como la de 2001, que aunque establece un catálogo de derechos, incluso en algunos de
de gran avanzada, reconoce la libre determinación y autonomía, por ejemplo. Al mismo tiempo, en la misma reforma constitucional de 2001, establece los candados o los obstáculos para su ejercicio al reducir a las comunidades indígenas y a los pueblos no como sujetos de derecho público, como sujetos de interés público. Eso jurídicamente tiene una gran trascendencia en el tratamiento institucional hacia los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que eso siguen siendo los ejes, y yo solo añadiría uno más que subyace dentro de todos estos, que es la construcción de un Estado con pertinencia cultural, ¿no? Un Estado que no solo gobierne con la diversidad, en la diversidad, sino con la diversidad, ¿no? En el marco del Día Mundial del Agua, el Colegio de San Luis, en colaboración con la empresa Cummins, llevaron a cabo actividades en las instalaciones del Colsan con alumnos de quinto y sexto grado de la primaria Francisco González Bocanegra de la delegación La Pila en San Luis Potosí. El propósito de estas actividades recreativas fue hablar sobre educación ambiental y hacer conciencia sobre las problemáticas del agua, en particular en San Luis Potosí, y cómo los más pequeños pueden hacer un uso responsable del líquido vital. Este evento, encabezado por la doctora Briseida López y el doctor Jorge Morán del programa Agua y Sociedad, los niños y niñas aprendieron sobre temas en torno al agua, como el uso, la huella hídrica, y sobre los fenómenos hidrometeorológicos, eventos naturales que con frecuencia resultan en desastres con pérdidas humanas y materiales, tales como las sequías, inundaciones, entre otros. La doctora Briseida López comentó que San Luis Potosí está atravesando por una crisis hídrica y es necesario tomar cartas en el asunto. Sobre todo que desde las infancias se haga conciencia sobre las problemáticas actuales en torno al agua y cómo los ciudadanos pueden hacer sus propias aportaciones. El Colegio de San Luis actualmente tiene un proyecto en conjunto sobre la conservación de cuencas en algunas comunidades del municipio de Río Verde y Ciudad Fernández, con apoyo de la empresa Cummins, y en donde se han sumado habitantes de las comunidades beneficiadas. El Colegio de San Luis, como ustedes saben, tiene 3 convocatorias vigentes en estos momentos. Así que los invitamos para que nos acompañen a ver esta cápsula que tiene información precisamente de los posgrados que están vigentes en estos momentos, que pueden cursarse con beca CONACYT. Este 2023, el Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias en 3 de sus posgrados. Maestría en Historia. Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Doctorado en Ciencias Sociales. Todos los posgrados del Colsan cuentan con acreditación en el Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, por lo que podrás postularte a una beca otorgada por CONACYT. Cuentan con posibilidad de movilidad nacional o al extranjero. Son presenciales, escolarizados y son impartidos por una planta de profesores investigadores con amplia experiencia en sus respectivas líneas de investigación. Revisa las convocatorias en www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, 26 años generando conocimiento con utilidad social. Yo creo que una de las cuestiones centrales que habría que apreciar en las regiones indígenas, los pueblos, las comunidades, es una gran diversidad, ¿no? En el libro hablamos de una gran diversidad de prácticas, de principios orientadores, de realidades, de mecanismos diferenciados para responder a procesos sociales comunes. Por ejemplo, la migración no es lo mismo la migración en una comunidad zapoteca que en una comunidad mixteca, responden de maneras diferentes a estas lógicas. Yo creo que una de las cuestiones que habría que apreciar es esta capacidad de adaptación al cambio.
Lejos de aquellos discursos que señalaban que la comunidad indígena es inamovible, que es cerrada, que tiene poca vida interna para el cambio, creo que una de las cosas que se muestra en el libro y que se ha mostrado en las realidades de las últimas décadas es precisamente esta capacidad de cambio que se tiene en las comunidades indígenas, esta capacidad de adaptación y esta capacidad de defensa de sus principios, de sus derechos, pero al mismo tiempo de no perder estos sentidos de identidad cultural y de unión. Yo creo que esto que señalas es muy interesante y muy propio, esta participación en las asambleas, en distintos mecanismos de construcción o del ejercicio de la ciudadanía, de la praxis ciudadana, que en muchos casos tiene que ver con asambleas, pero en muchos otros no. En muchos otros hay otros mecanismos diferenciados de toma de decisiones, de construcción de consensos y demás, pero yo creo que lo más importante es no perder de vista que lo que rige o el motor que sigue moviendo a estas comunidades indígenas es el principio de la construcción de lo colectivo y la defensa de lo colectivo. Es decir, antes que individuo, pertenezco a una comunidad y las decisiones que se van a adoptar van a ser en primer término en beneficio de la comunidad, sin sojuzgar los derechos individuales que tiene cada persona, pero sí dando una preeminencia a lo colectivo y a esta búsqueda de construcciones, de salidas, de búsqueda de alternativas a problemas de la comunidad o de la colectividad. Yo creo que eso sería lo más importante en primer término. En segundo término, creo que es necesario también establecer mecanismos para que las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, puedan participar en la toma de decisiones más allá de lo comunitario. Esto es, hay decisiones regionales, hay decisiones estatales y obviamente de la federación que afectan a las comunidades indígenas y en las cuales no tienen ni voz ni voto, ¿no? Entonces habría que buscar construir mecanismos, instrumentos eficaces y con pertinencia cultural, ¿no? Actualmente no existen los mecanismos que establece el INE y el Tribunal Electoral y demás, pues no están dando los resultados porque están dirigidos a población indígena más que a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces creo yo que esos son los elementos centrales por los cuales son los de los cuales debiéramos estar aprendiendo ahora. Una de las cuestiones centrales para los jóvenes en general y sobre todo aquellos que tienen esta oportunidad de una formación académica, los jóvenes de las comunidades indígenas y particularmente quienes tienen la posibilidad de una formación académica, uno a apreciar que esta oportunidad que tienen pues no la tuvimos generaciones anteriores. Nosotros nos formamos en una lógica muy homogénea. Yo estudié la licenciatura en Derecho y la lógica era monocultural y monojurídica, ¿no? No había esta posibilidad del pluralismo jurídico y demás, de esta apreciación de la diversidad que se tiene ahora. Primero, digamos que tomar conciencia de este papel nuevo que están desempeñando. Segundo, yo afortunadamente he visto muchas experiencias de jóvenes que están usando las nuevas herramientas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, pero no solo con las nuevas tecnologías, con el uso del derecho, por ejemplo, o el uso de otras herramientas de muchas otras disciplinas que se encuentran en los espacios académicos y las están usando precisamente en beneficio de la colectividad, en beneficio de la comunidad y están propiciando los cambios comunitarios, ¿no? Yo lo que creo que es importante es que ellos mantengan su identidad cultural, estas capacidades de cambio, de reflexión, de flexibilidad de las comunidades que tienen, bueno, que las adapten sin perder estas lógicas y estos principios rectores de la vida comunitaria, que es el beneficio de la colectividad ante todo. Yo creo que la incorporación de estas nuevas herramientas ha sido fundamental para el rescate de la lengua en muchos casos, para mecanismos de rendición de cuentas, para enfrentar a nuevas formas de comunicación, de unión, de representación política. Afortunadamente creo que lo están mostrando y lo que invitaría es precisamente a que sean lo más innovadores posibles sin perder estas cuestiones de la identidad cultural.
Creo que ellos y ellas tienen un vasto panorama para ejercer, para retroalimentar, para reproducir, para reconstruir, para rehacer y para reafirmar sus identidades culturales a partir de estos nuevos conocimientos que van adquiriendo. Bueno, yo creo que es importante contribuir al debate, ¿no? Contribuir al debate. Yo platicaba con Agustín Ávila, que me hizo el favor de invitarme a la presentación de este libro, que precisamente hay elementos comunes entre comunidades indígenas de San Luis y comunidades indígenas de Oaxaca, pero también hay muchas cosas que nos diferencian. Y creo que es importante el diálogo, el compartir experiencias, el abrirnos a este debate más público respecto a lo que está sucediendo, a estos procesos de transformación que están sucediendo en comunidades indígenas. Hemos conversado con toda esta vasto conocimiento que tiene de las comunidades indígenas en San Luis, hemos estado conversando, y de otras partes del país, hemos conversado y hemos encontrado precisamente estos elementos que atraviesan, pero que pueden diferenciar y que pueden generar respuestas distintas, y que creemos importante partir de que es necesario conocer estas realidades que se están construyendo, ¿no? Muchas veces nos quedamos con algunas imágenes bucólicas de las comunidades indígenas, o con algunas imágenes romantizadas de algunos movimientos indígenas en particular, pero no estamos viendo estos actuares constantes y estos cambios que se están dando en las regiones indígenas, y que creo que consideramos que es importante pues abrirnos a este diálogo más abierto. Pues agradecer al Colegio de San Luis, a Agustín Ávila, a David, el presidente del Colegio de San Luis, y por supuesto a la comunidad académica del Colegio de San Luis esta oportunidad, y invitarlos a leer el libro, pero también a que podamos establecer este diálogo, este debate, esta reflexión conjunta sobre esto que está sucediendo en las comunidades indígenas, al tiempo que ir apuntalando estas luchas ciudadanas también que tienen que ver con la construcción de un país más que atienda su diversidad, que entienda su diversidad y que conviva en la diversidad, ¿no? Y para ello también impulsar desde los distintos ámbitos desde los distintos ámbitos en que nos desenvolvemos, impulsar también que es necesario tomar una postura distinta frente a la diversidad cultural de México, que en muchos sentidos nos sigue siendo el sustento principal del país y de sus riquezas. Este libro que se presentó el 21 de marzo aquí en el Colegio de San Luis tiene como título, ya lo mencionábamos antes de irnos al corte, Múltiples rostros de la ciudadanía. Este concepto de ciudadanía tan vigente y que lamentablemente pareciera que solo de manera coyuntural, cuando hay procesos electorales, se retoma, se recuerda o se revive. Pero desde el Colegio de San Luis nuestros investigadores han abordado este aspecto en sus múltiples facetas, y precisamente este tema de multiculturalidad, representación política, poder local, las comunidades indígenas tienen mucho que enseñarnos. Lo hemos platicado en otros programas y con otros interlocutores, pero coinciden en que las comunidades indígenas en sus prácticas cotidianas, en sus prácticas comunitarias,
este concepto de ciudadanía y esta participación política los hace, creo yo, diferentes, especiales y con mucho por enseñarnos. Maestro Agustín, cuéntenos un poco sobre estos conceptos, particularmente de ciudadanía en comunidades indígenas. Con mucho gusto. Comentabas un momento que una de las grandes cualidades de este trabajo de Víctor Leonel es que nos ofrece un nuevo enfoque para entender mejor el fenómeno indígena, para entenderlo no de manera polarizada, sin posiciones fundamentalistas, sino en el fondo como culturas y diferencias culturales que pueden coexistir, que tienen derecho a existir y a coexistir en su caso. Entonces, y la ciudadanía se refiere, pues, finalmente a que hay reglas diferentes en cada región, y en el caso de Oaxaca, pues nos habla el autor incluso de hasta 3 ciudadanías diferentes que son compatibles, porque oaxaqueños en sus comunidades, oaxaqueños en las ciudades y oaxaqueños del otro lado de la frontera, ¿no? Entonces, bueno. Oaxaqueños en el extranjero. En el extranjero, claro. Entonces, pero que siguen, que hacen como en el extranjero tienen sus derechos ciudadanos, en las comunidades tienen sus derechos ciudadanos. El autor nos decía que en las comunidades en Oaxaca se distingue a los ciudadanos, en ese sentido, se dice ciudadanos activos de ciudadanos nada más enlistados. El ciudadano activo es el que cumple con sus obligaciones con la comunidad. El ciudadano enlistado es el que está enlistado pero no tiene derecho a votar y ser votado, a tomar decisiones, no tiene derecho a participar en una serie de cosas, porque no ha colaborado, porque no participa y porque no se ha ganado sus derechos. En ese sentido, el autor nos dice algo así como: en las comunidades indígenas no se nace con el derecho, se gana el derecho, y se gana con trabajo, con participación por el bien común, y quien quiere tener derecho tiene que cumplir con sus obligaciones primero. Es una formalidad que parece menor, pero no es tan menor. Tiene numerosas implicaciones. Y justamente yo creo que una de las cualidades de la reforma indígena oaxaqueña es que en el fondo la reforma que hicieron en 1995, que fue una reforma de trascendencia nacional, que luego fueron copiando en todos los estados, aquí retomamos el espíritu de esa reforma, pero no la copiamos. El principio de esa reforma era reconozcamos legalmente a las comunidades que ya existen con estructuras de organización vigentes. Y eso trabajamos acá, pero entonces no reconocimos a las comunidades de Oaxaca, reconocimos a las comunidades de San Luis, claro, en correspondencia y de conformidad con las características de San Luis. Y ese es justamente un trabajo semejante el que hicimos nosotros con el CEPAC. Y voy a ofrecer una referencia, espero poder aclarar. Por ejemplo, en la sociedad ordinaria, ¿usted qué necesita hacer para ser ciudadana? ¿Mayor de ¿Usted 18 para años? ser ciudadano, mayor de 18 años? Tener todos los derechos a salvo, no estar en la cárcel. Está registrado en el un padrón electoral, Ujú. tener su credencial de elector, y con eso puede votar y ser votado. Correcto. Pero en las comunidades indígenas el asunto es diferente. Usted, para votar y ser votado, tiene que haber cumplido con faenas, tiene que haber cumplido con un servicio público, con cooperaciones. ¿Y qué es el servicio público y qué son las faenas? Las faenas del servicio público son instituciones indígenas propias que tienen 300, 400 años de existir. ¿Y en qué consisten? La faena consiste en que, con cierta regularidad, que a veces puede ser una vez a la semana, se tiene que realizar trabajo no remunerado en beneficio de la comunidad, para construir un camino, para construir una escuela, Para darle mantenimiento, por ejemplo, al centro de salud, claro, a la escuela donde van nuestros hijos. Así es. Ahí van los papás, se para organizan, la las limpieza, mamás. etcétera. Por ejemplo, uno va a una comunidad indígena y un indicador clarísimo de organización es:
Si está limpio, hay organización. Si no está limpio, Hay buen trabajo comunitario. exactamente. ¿Y Entonces, eso ustedes se lo enseñaron al CEPAC o de qué manera? hicimos un texto que Ujú. ya no sé si presentamos aquí también. Creo que nos debía eso, pero bueno, pues sirve que lo vamos platicando. Pronto se los pagamos porque íbamos por la segunda edición. Se agotó al tercer día. Y eso hicimos para el CEPAC. Establecimos cuáles eran las características y los términos de la ciudadanía indígena en San Luis Potosí, en las comunidades de San Luis Potosí. Y eso permitió entonces que se tome en cuenta el sistema de toma de decisiones, que se tome en cuenta y que se respete. El sistema de toma de decisiones, la estructura de organización y los valores y criterios para participar o no participar, ¿no? Entonces, en eso consiste la diferencia, por ejemplo, en este caso, entre la ciudadanía ordinaria y la ciudadanía indígena comunitaria, ¿no? Y yo creo que es muy importante, porque eso es parte de la autorregulación, de la gobernabilidad de las comunidades. O sea, si eso no existiera, las comunidades podrían ser un estado de guerra permanente. No lo son. Gracias precisamente a esa organización Claro, interna, ¿no? Porque tienen un orden interno. Me platicaban hace unos días que estuve en la Huasteca de una comunidad donde dijeron, a ver, aquí somos comunidad y aquí no se debe perder nada. Si a alguien se le olvida la pala, el machete, la llave, el gato, lo que sea, ahí tiene que quedarse. Porque si alguien no cierra una puerta donde se puede ir el ganado por ese descuido, Alguien solidariamente llega y lo debe cerrar. Es una no, responsabilidad no, comunitaria. pero al que no lo cerró, Así le va. así le va. Entonces, bueno, entonces en esta comunidad Nada se ya no pierde. hay robos, porque ni los zapatos, ¿no?, se roban. Porque al que agarran robando, híjole, no le va nada bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que entender, y hay que entender también como un derecho. Y eso es lo que finalmente, a diferencia de otras entidades, donde esto no se ha entendido, en San Luis se logró implementar, y por ello ha sido una reforma exitosa, la reforma indígena, que se hizo en 2003, y luego la legislación secundaria posterior, porque se reconoció a las comunidades indígenas la calidad de sujetos de derecho público. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ser puntual, breve, espero poderme explicar. Nos queda un minuto, pero díganos, correctamente. ¿cuáles son los sujetos O sea, de derecho? Son los sujetos de derecho, quiere decir que se les da atribuciones para actuar como autoridad. Los actos de autoridad son válidos, porque de otra manera, si no se da ese derecho, cualquier acto de autoridad que hagan en una comunidad indígena está violando la ley, y son acreedores a todas las sanciones. Por ejemplo, detienen a alguien por ir borracho y cometer cualquier clase de cosa, y entonces pues no resulta que como no estaba reconocido en la ley, puede ser acusado de esa autoridad de usurpación de funciones, privación ilegal de la libertad, que es equiparable a secuestro y no sale ni bajo fianza. Entonces, al reconocer los actos de la autoridad indígena, se le dio un gran instrumento de defensa, un gran instrumento de gobernabilidad, conveniente también, por supuesto, para el gobierno estatal y para la sociedad estatal. Claro. Y termino con eso. Ahí yo creo que también se deposita en la ciudadanía indígena y en el sujeto de derecho público una gran enseñanza para la sociedad estatal y sociedad nacional. ¿Qué tal que se le dé entrada a la participación local en el combate a la delincuencia? Sin ellos son los que conocen. Sin ellos, cualquier cosa va a ser difícil. Y es un tema que nos debe y que lo invitamos en un programa posterior para que nos platique todo esto que usted ha hecho, el trabajo con no solo las comunidades que las conoce, las ha recorrido, sino este vínculo que ha hecho entre las comunidades indígenas y las autoridades electorales, por ejemplo, es trabajo con el CEPAC, con el INE, y que bueno, pues cada vez se acercan más proyectos u otros aspectos importantes. Maestro Agustín Ávila, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes.
Bueno, pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, nos despedimos y le invitamos para que se quede con la Agenda Colsan y este programa, ya sabe, mañana está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la presentación del Plan de Desarrollo Indígena dentro del Plan de Desarrollo Estatal, a cargo del maestro Agustín Ávila, el 28 de marzo a las 18 horas por Blue Jeans. Se encuentra abierta la convocatoria del primer coloquio de literatura potosina, a realizarse el 29 y 30 de junio. Consulta las bases en nuestro Facebook. Tienes hasta el 19 de abril de 2023 para enviar los documentos solicitados. Te invitamos a consultar el nuevo número de la revista Encartes, Realidades Socioculturales, donde encontrarás temas como la Revolución Mexicana y el coronavirus. Visítanos en encartes.mx. Recuerda que puedes descargar libros de manera gratuita del Fondo Editorial Colsan. Entra a librería.colsan.edu.mx y en la sección de libros electrónicos encontrarás distintos temas como estudios políticos, estudios sobre agua y sociedad, crítica y análisis literario, estudios desde la antropología y la historia. ¿Quieres estudiar un posgrado con beca CONACYT? El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de maestría en Historia, maestría en Gestión Sustentable del Agua y doctorado en Ciencias Sociales. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.